Hace al final una analogía que luego da lugar a muchas confusiones la palabra minero, ¿no? Porque se piensa, se ve como igual que el minero de oro crea oro, ¿no? Extrae oro, pues el minero de Bitcoin crea Bitcoin. Que es cierto, el minero de Bitcoin crea Bitcoin, pero no es su función principal, sino más bien esa es la recompensa que recibe por realizar su función principal. Eso digo, es una pregunta liosa, ¿no? Porque tenemos que primero que entender qué es exactamente lo que hace el minero. El minero lo que hace es que cuando tú haces una transacción, no se confirma instantáneamente, no se realiza instantáneamente. Tiene que transmitirse por la red de Bitcoin, tiene que llegar a los mineros y los mineros tienen que añadirla a la blockchain. La blockchain solamente es el registro de todas las transacciones y teniendo ese registro de todas las transacciones que se han hecho desde 2009, podemos sacar cuánto Bitcoin tiene cada dirección, cuánto es el balance de cada usuario, ¿no? Entonces, gracias a tener todas esas transacciones ahí, en ese registro inmutable, pues tenemos toda esa información, tenemos el movimiento de monedas, se puede transmitir el dinero y todo eso, ¿no? Pero necesitamos que el minero incluya la información, las transacciones en ese registro. Y para ello el minero tiene que agrupar las transacciones en un bloque de información, que es lo que se llaman los bloques, ¿no? La blockchain se llama eso porque son bloques de información que se van sumando y va creciendo constantemente porque se van añadiendo más transacciones. Y su función tampoco es verificar las transacciones porque eso lo puede hacer un ordenador cualquiera. Es decir, no necesitan instalaciones gigantes con máquinas de circuitos integrados como tienen los mineros. Para eso un ordenador simple lo puede hacer, incluso una Raspberry Pi 4, ¿no? Ordenadores muy simples, de 100 euros, cosas así, pueden hacerlo perfectamente. De hecho, en Bitcoin hay más de 10.000 ordenadores, que son los nodos de la red, los que forman la red de Bitcoin, que están verificando esa información constantemente, ¿no? Así que eso no es su función. La función del minero es realizar la prueba de trabajo, en realidad, eso es. Y eso es lo que estamos haciendo, resolviendo esa prueba de trabajo. Es una especie de competición entre los mineros para resolver un problema matemático y gracias a eso se está asegurando la blockchain. Gracias a eso lo que estamos haciendo, una metáfora, ¿no? Es enterrar las transacciones bajo tierra, ¿no? Bajo tierra sería en realidad bajo computación. Y si alguien quiere modificar una transacción, tendrá que rehacer la computación. Y por eso la blockchain es inmutable y no se puede. Y está siendo asegurada por los mineros. Porque si tú quisieras modificar un trozo de información de esa blockchain, tendrías que remontarte a ese bloque, tendrías que modificarlo efectivamente, como tú querías, y después rehacer toda la computación desde entonces hasta el momento presente, lo que te requeriría una potencia de cálculo de millones de millones de millones de hashes por segundo. Tendrías que tener tú más potencia de cálculo que todo el resto de la red de Bitcoin, que son ordenadores por todo el mundo especializados en este tipo de cálculo, que son las ASICs, ¿no? Son circuitos integrados especializados en cálculo de hashes. Y tendrías que gastar tú más energía que países enteros como Argentina. Entonces, claro, en la práctica, quiero decir, teóricamente es posible, pero en la práctica nadie va a hacer eso porque tampoco tiene ningún beneficio claro gastar no sé cuántos millones o incluso miles de millones en hacer eso, cuando no va a ganar nada, prácticamente no tiene ningún beneficio hacer eso en realidad. Entonces, por eso es tan seguro y esa es la función del minero. Con el Proof of Work también conseguimos que solamente haya una versión de la blockchain, porque no tiene sentido que tú vayas a un cajero Santander y ponga que tiene 50 euros y luego vaya a otro cajero Santander diferente y ponga que tiene 80 euros. Tiene que ser lo mismo. ¿Por qué? Porque solamente puede haber una versión de cuánto dinero tiene cada usuario. Entonces, en la blockchain igual, solamente puede haber una versión de cuánto Bitcoin tiene cada usuario. Y eso se consigue pues con un consenso. Entonces, definimos la blockchain como que la blockchain oficial solamente puede haber una, es la que tiene más poder computacional detrás. Entonces, de esa forma, solamente hay una oficial. Claro, la inmutabilidad de la blockchain viene para mal y para bien. En un banco te pueden deshacer una transacción si han visto que te han robado ese dinero o cualquier cosa, ¿no? Te pueden deshacer las transacciones que quieran en el banco. En la blockchain no, como he dicho, en la blockchain se queda inmutable. Entonces, si te roban dinero, pues te lo han robado, no se puede deshacer eso. A menos que haya un control, en cierto modo, de esa blockchain y se deshaga, ¿no? En ese caso no sería una blockchain muy descentralizada. Pero curiosamente eso pasó en Ethereum. Hubo un hackeo, 2016 hubo un hackeo, creo que fue en 2016, hubo un hackeo que se llama el DAO hack y pues decidieron deshacer ese hackeo. Y así surgió Ethereum Classic, porque dijeron los desarrolladores, vamos a deshacer esto. Y entonces lo deshacieron, pero claro, ahí ya han creado dos monedas. Una moneda en la que sí que se han robado las monedas y otra moneda en la que no se han robado las monedas, que es el Ethereum que conocemos hoy en día y el otro el Ethereum Classic. Como recompensa al minero por ese trabajo que hace para introducir transacciones en el registro de la blockchain
y al mismo tiempo asegurar la blockchain como recompensa a todo ese trabajo que sobre todo es computación que tienen que realizar por fuerza bruta, pues como recompensa reciben monedas que se generan nuevas, ¿no? Es una buena forma de ir introduciendo monedas en el mercado, porque al principio había cero monedas circulando de Bitcoin, ¿no? Al principio. Entonces sí se van introduciendo monedas, pero como Bitcoin es deflacionario, cada vez se produce menos Bitcoin. Y entonces llegará un punto en el que prácticamente no se produce, incluso ya en el siglo que viene ya, estimadamente se decía 2140, se producirá cero Bitcoin, ni siquiera un Satoshi. En ese momento va a seguir existiendo el minado, porque el minado no consiste en crear Bitcoin, sino en asegurar la blockchain, e incluir transacciones y asegurar esa blockchain. Entonces, pues, básicamente toda la recompensa del minero será de comisiones de la gente. Entonces, en definitiva, la función del minero es asegurar la blockchain porque están cogiendo las transacciones y enterrándolas bajo computación. Y entonces, gracias a eso, tenemos una blockchain, un registro de las transacciones que es inmutable y al mismo tiempo, por realizar ese trabajo que realizan ellos, entonces reciben Bitcoin que se genera nuevo. Pero como cada vez se genera menos Bitcoin, entonces, sobre todo, lo que van a recibir como recompensa va a ser comisiones de los usuarios que hacen transacciones. Eso es.